Periodismo en Red. Presenta. Bueno, buenas tardes, seguidores de Periodismo en Red. Una vez más aquí en un nuevo episodio de Hablemos en Red. Tenemos a un gran invitado, Julián Wilches, politólogo de la Universidad de los Andes y es director de la política contra las drogas del Ministerio de Justicia del Derecho de este periodo, pues 2011-2014. Y hoy día cofundador y director de asuntos corporativos y regulatorios de Clever Livets, una empresa dedicada al cannabis medicinal. Julián, bienvenido a Periodismo en Red, en la sección Hablemos en Red. Un gusto tenerlo. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Dato curioso antes de empezar nuestra conversación es que somos tocayos. Yo soy Julián David. Entonces mejor aún. Claro que sí, señor. Un gusto tenerlo aquí. Julián, empecemos. ¿Qué es Clever Livets? Si lo estoy pronunciando bien, me disculpará. Pues lo pronunciamos Clever Leaves, pero lo importante es que conozcan, que podamos compartir un poco aquí sobre nosotros. Clever Leaves es una compañía que fundamos 3 colombianos en el año 2016 con el propósito de llevar las bondades del cannabis medicinal a los pacientes en Colombia y el mundo, con el propósito de demostrarle al mundo que en Colombia podemos hacer productos de la más alta calidad, con el propósito de demostrar que se pueden hacer emprendimientos en Colombia con legalidad, con trabajo disciplinado, con dedicación, con pasión, y decirle un poco a esta nueva industria que desde Pesca, Boyacá y desde el Valle del Sugamuxi, pues estamos haciendo grandes cosas de Colombia para el mundo. ¿Cómo fue esa aprobación por parte del gobierno, esa licencia que les otorgó el gobierno Duque en el año 2016, Julián? David, el cannabis medicinal es una industria reciente. La evidencia científica y médica inicial data por allá del año 69. Y desde entonces se ha venido generando una evidencia clínica y médica y científica sobre este asunto, y el cannabis pues es una de las sustancias controladas que existe en el mundo, como la morfina, la codeína, la oxicodona, el fentanil. El cannabis es una de esas que ahora se ha demostrado tiene usos medicinales. En el año 2016 se aprobó en Colombia la ley 1787, la ley de cannabis medicinal. En ese mismo año nosotros tuvimos nuestra primera licencia, y en Colombia, pues para ejercer esta actividad se requiere llenar una serie de requisitos para poder adquirir las licencias o obtener las licencias mejor. Pero las licencias son solo el primer paso. Hay una serie de habilitaciones que son cada vez pues más específicas, con el ICA, con el Fondo Nacional de Estupefacientes, con el INVIMA, con el Ministerio de Comercio, con la Policía Nacional. Entonces yo creo que la experiencia de relacionarnos con el gobierno pues viene desde el año 2016, y lo hacemos todos los días a partir de toda la trazabilidad que implica una actividad como la nuestra, con una sustancia controlada como otras que maneja la industria farmacéutica. ¿Por qué se escogió el departamento de Boyacá, especialmente el municipio de Pesca, a comparación de otros departamentos que pues también pueden ser productores? ¿Por qué se escogió el departamento de Boyacá? Varias razones, David. La primera, diría yo, es que pues, la planta del cannabis requiere ciertas condiciones agroclimatológicas. Nosotros probamos diferentes lugares del país y llegamos a la conclusión de que el altiplano era un lugar adecuado por las condiciones agroclimatológicas. Esta planta necesita mucha luz, mucho sol. Recordemos que el Valle del Sugamuxi tiene la segunda radiación solar más alta del país después del desierto en La Guajira. Eso es lo primero. Pero además pues es una tierra muy sana, muy fértil, tiene doble calzada hasta Duitama, tiene un aeropuerto, tiene el batallón Tarqui, tiene unas condiciones de seguridad inmejorables. Recordemos que ISA ha sido nombrado, nuestra ubicación está entre ISA, Pesca y Firavitoa.
Izá ha sido declarado el municipio más seguro del país. Pesca no tiene homicidios desde hace más de 10 años o desde hace 10 años. No tiene grupos armados al margen de la ley. Tiene una comunidad muy organizada, propositiva, una comunidad trabajadora. Entonces, pues todos los factores nos llevaron a esta región tan bella. Hay otros asuntos, David, como que, por ejemplo, Gustavo Escobar, uno de los cofundadores, es de Sogamoso. Mi abuelo es era de Sogamoso. Entonces, pues también tenemos un vínculo emocional con esta tierra desde toda la vida. La planta de marihuana tiene que tener unos controles específicos para esta parte medicinal, a comparación de esta parte recreativa. Entonces, si se cultiva sin los cuidados que ustedes le proporcionan, ¿podría cambiar en algo con lo que ustedes llevan en control? Recordemos que esto es un asunto que va a usar un paciente en Colombia o en otros países del mundo, y por ser un producto medicinal, se rige por los estándares de la industria farmacéutica, que son los más altos estándares, porque le estamos dando una medicina a un paciente que tiene una enfermedad o una patología. Estos estándares altísimos requieren que toda la cadena sea trazable en términos de calidad y estándares. No se permiten pesticidas, metales pesados, microbiología, no se permite contaminación cruzada, es decir, que una variedad del cannabis termine mezclándose con otra variedad, salvo en el proceso de formulación, ¿cierto? Es decir, todo esto está muy estandarizado, muy parametrizado, hay una absoluta higiene, que es muy distinto a cómo opera la actividad ilícita de la siembra del cannabis, que no tiene en cuenta ninguna consideración con respecto a la calidad, a la seguridad, a la eficacia, y que pueda afectar seriamente pues, la calidad del producto. Esos son asuntos que nosotros no podemos permitirnos de ninguna manera. El manejo tanto en el cultivo en pesca y en la poscosecha en pesca es de absoluta higiene y de absoluta calidad, y asimismo en el laboratorio donde hacemos nuestras materias primas que exportamos a diferentes países. Ya hablaremos de eso, de los mercados de destino y de los productos, tanto esas materias primas como los productos terminados que también llevamos a diferentes destinos. Claro que sí, señor. Pertenecía pues al Ministerio de Justicia. Ya en ese periodo del 2011 al 2014 ya se venía pensando para la implementación o fundación de lo que están haciendo hoy sobre el cannabis medicinal, y que usted también combatía de algún modo pues estas drogas pues que se catalogan ilícitas y marginadas en el país de Colombia. Sí, hay varias preguntas muy interesantes. La primera es si se estaba trabajando en la reglamentación antes del 2014, y la respuesta es no. Infortunadamente me hubiera gustado participar en darle forma a esta industria. La otra refiere a cómo combatía yo el cannabis, y luego terminó vinculado a una industria del cannabis medicinal. Y es una pregunta muy interesante, porque nace de ¿qué opina el mundo de las sustancias controladas? ¿Qué es una sustancia controlada? Es una sustancia que tiene usos medicinales o científicos, pero no se le reconocen otros usos, ¿cierto? Usos medicinales, científicos o industriales, pero no otros usos, porque puede generar daños en la salud humana o afectaciones a la salud humana. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de un medicamento, lo que nos interesa es que ese medicamento esté disponible para los pacientes que lo necesitan. Entonces, ¿qué hace la política de sustancias controladas en los países? De un lado, promueve que esas sustancias controladas se conviertan en medicamentos y que lleguen efectivamente a los pacientes, que es el enfoque de salud pública, y de otro lado, que esas sustancias no lleguen para otros fines. Cuando yo fui director de política contra las drogas, me interesé mucho en que hubiera un balance entre esas dos cosas. Un país como Colombia tiene una realidad, digamos, de sustancias controladas que se usan de manera ilícita, y eso pues debe tener unos controles y una aproximación desde el Estado, pero también debe preocuparse porque esas sustancias controladas lleguen a los pacientes convertidas en medicamentos. Hay pacientes que necesitan morfina, codeína, oxicodona, fentanil,
y no es posible que esos pacientes carezcan de esos medicamentos cuando los necesitan. Igualito pasa con el cannabis medicinal. Entonces, pasar de la parte de la política pública a implementar la facilitación del acceso por parte de los pacientes, pues yo diría que una consecuencia, es muy coherente y es una consecuencia, pero además muy gratificante desde el punto de vista personal y profesional, porque pues día a día veo cómo mejora la calidad de vida de las personas gracias a lo que hacemos en Clever Leaves, a partir de la planta del cannabis cultivada de manera adecuada en Pesca, Boyacá. ¿Qué son los efectos luego del proceso de que sale de pesca en estas partes donde se cultiva la planta medicinal, llega a su laboratorio y termina al destino que se necesita, a donde las personas necesitan esto medicinalmente? ¿Qué efectos científicamente generan en los pacientes que consumen el cannabis medicinal? Muy buena pregunta también, David. Yo diría dos cosas. Lo primero es que la única persona que puede decirle a otra persona que lo mejor es que use cannabis medicinal es el médico. Y el médico es quien debe evaluar a la persona y hacerle una prescripción médica, y entonces la persona va y busca el medicamento. Esa es la ruta de acceso. Como con cualquier otro medicamento, la automedicación pues no es lo adecuado, ni lo recomendado, ni lo correcto, ¿cierto? Entonces, el médico debe evaluar a la persona, al paciente, y emitir una prescripción. Eso es lo primero. Lo segundo es que el médico define para qué enfermedad o patología se usa. Yo lo que diría es que la evidencia científica y médica es bien indicativa y concluyente en relación con algunas enfermedades. Por ejemplo, el dolor crónico o intenso. Esa es una patología para la cual es muy efectivo el cannabis medicinal, pero ojo, siempre a través del médico. Lo segundo son los efectos secundarios de la quimioterapia. Náuseas, vómito, pérdida del sueño. Y lo tercero, diría yo, son las enfermedades relacionadas con temblores, que están muy relacionadas con el sistema nervioso central. Estos son Parkinson, epilepsia refractaria, este tipo de enfermedades en general que implican temblores. Entonces, pues cuando el médico considera que el paciente es apto para el uso del cannabis medicinal, lo que uno ve es una mejoría impresionante en la mayoría de los casos. Por ejemplo, hay cientos de casos documentados de menores de edad, niños de 5, 6 años, 4 años, que tienen más de 200, 300, 400 episodios de epilepsia al día, ataques de epilepsia, y con el uso del cannabis pasan a 2 o 3 a la semana. Luego, pues usted se imaginará un niño de 4, 5, 6 años con 200 episodios al día, pasar a 3 o 4 a la semana, ¿cómo mejora su calidad de vida? Claro, sí. O sea, el efecto sería muy distinto a lo que se refiere a la parte recreativa, ¿o es totalmente similar lo que experimentan las personas diagnosticadas con alguna patología, como lo dice usted, Julián? Sí, no, el efecto debe ser muy diferente, digamos, porque recordemos que la dosis recomendada por un doctor es una dosis que pretende mejorar la calidad de vida del paciente sin afectar la posibilidad de que tenga pues un desarrollo normal. En otros usos, pues, digamos, el efecto sobre la persona es muy diferente porque el propósito es diferente, ¿cierto? El propósito es obtener un efecto de estupor, ¿cierto? De psicoactividad, mientras que en el uso medicinal la intención es buscar un efecto de mejoría en la salud y en la calidad de vida. Claro que sí, señor. En la parte de exportaciones, ¿a qué países llega Clever Leaves? David, nosotros desde el año 2019 hemos exportado a casi 20 países en los 5 continentes. Nuestros principales mercados de destino hoy en día son Israel, Australia, Alemania, Brasil y Estados Unidos. 5 mercados donde estamos concentrados, que además es muy
digamos, satisfactorio, yo creo, para quienes hacemos parte de esta familia de Clever Leaves, y es que Colombia casi no exporta a esos países. Bueno, a Estados Unidos sí, y a Brasil también un poco, pero a Alemania, Israel, Australia no son típicamente mercados de destino, y menos de productos con altísimo valor agregado y de la industria farmacéutica. Es al revés, importamos desde Alemania medicamentos, en este caso, exportamos desde Colombia a empresas farmacéuticas en Alemania, y también vamos directamente a los pacientes o a las farmacias que le distribuyen a los pacientes en Alemania. De llegar a una de las mayores bolsas de valores que se cotiza ustedes, ¿cómo fue ese logro poder llegar ahí en posicionarse y empezar a generar pues cierto impacto en el mundo en la parte económica? Es un proceso, pues primero que resulta muy interesante, retador, requiere altísima complejidad y sofisticación en las formas en las que hacemos las cosas, requiere absoluta transparencia en la forma en la que nos relacionamos con diferentes personas, entidades, etcétera, en que se manejan los recursos, en lo que decimos que somos y en lo que hacemos. Tiene que ser perfectamente coherente lo que decimos con la realidad de nuestra operación. Y pues una experiencia, yo creo que muy en línea con el espíritu de Clever Leaves, y es contarle al mundo que en Colombia podemos tener este tipo de iniciativas y de emprendimientos. En efecto, estamos listados desde diciembre del año 2020 en la bolsa de valores de Nasdaq, que está en Nueva York, que es la segunda más grande, y bueno, así operamos. Para ese entonces solo había una compañía colombiana en esa bolsa de valores. Nosotros fuimos, no de cannabis, sino en términos generales, nosotros fuimos la segunda compañía listada en esa bolsa, y bueno, una gran experiencia, David. ¿Qué le espera? ¿Qué próximos proyectos tienen pensados para Clever Leaves en cuanto a más evolución en la planta de cannabis? ¿Qué se piensa hacer más? ¿Cuáles son los próximos objetivos? Recordemos nuestro propósito de Clever Leaves: llevar las bondades del cannabis medicinal a pacientes en Colombia y el mundo. Pues eso es lo que queremos seguir haciendo, que cada vez vayamos a más pacientes, que próximamente pacientes de otros países tengan la oportunidad de tener la flor seca de cannabis cultivada en Colombia, o sea, que puedan acceder a esa flor. Ayer justamente, David, anunciábamos que llevamos flor nuestra a pacientes en Israel, pero cultivada en Portugal. El año pasado hubo un cambio normativo muy importante, y es que ahora sí se permite la exportación de flor con fines medicinales. Estamos trabajando para poder hacerlo con flor cultivada desde Colombia, desde Boyacá. Ese es uno de nuestros principales objetivos en los meses que vienen, y para eso trabajamos todos los meses, David. Entonces, ampliar nuestra red de distribución en esos países que le he mencionado, y llevar flor desde Boyacá para el mundo, para mejorar la calidad de vida de los pacientes que así lo necesitan. Ya para ir cerrando, ¿qué opina de la legalización, Julián, de la droga, de la marihuana, diferentes drogas que se viven aquí en el país? Y también otra pregunta sobre el posicionamiento del presidente Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, en cierto modo un fortalecimiento para la compañía de Clever Leaves. Son dos preguntas, David. Entonces, ¿qué opinamos en Clever Leaves, o qué opino yo sobre el debate que hay sobre la regulación de otros usos para diferentes sustancias? Yo lo que le diría a David es que nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, y nosotros lo que hacemos es cannabis medicinal, y eso es lo que hacemos hoy, y en eso estamos concentrados. Por supuesto, monitoreamos los debates que hay a nivel mundial. Por ejemplo, el uso adulto del cannabis es algo que se está debatiendo, que es legal en Canadá y Uruguay. Se está debatiendo en Estados Unidos, México, Argentina, Portugal, España, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Israel. Es decir, hay un movimiento, digamos, en el mundo, y nosotros no podemos ser ajenos a ese debate. Entonces lo monitoreamos constantemente, porque eso puede afectar nuestra actividad. Entonces lo estamos monitoreando constantemente.
Inclusive, como dato curioso, la semana pasada se reunían las autoridades de Alemania, Luxemburgo y Malta para fijar una posición de los 3 países para llevar a la Comisión Europea. Es que es un debate que ya va a unos niveles donde los países se juntan para tener posiciones comunes. Nosotros monitoreamos ese debate constantemente. La segunda es que nos espera con un nuevo gobierno y un nuevo Congreso. Y le voy a poner un ejemplo, David, o me voy a referir a un asunto. La ley 30 del 86, pues es el primer marco que se dio para los usos medicinales de las sustancias controladas. Eso sería gobierno de Virgilio Barco, todavía, en el año 86. En el año 2009 hubo una reforma constitucional promovida por el Ejecutivo, por el gobierno, es decir, eso fue la presidencia del expresidente Álvaro Uribe. Luego, en el año 2015, hubo un decreto del gobierno del expresidente Santos. Luego, en el año 2016, se aprobó la ley 1787, la de cannabis medicinal, de iniciativa del Congreso, del senador Galán. Luego, en el gobierno del presidente Duque, se actualiza el decreto de cannabis medicinal. Es decir, nosotros hemos visto cómo esta es una iniciativa de Estado, digamos, que permanece, que no está atada a una visión política o a un proyecto político. Nosotros estamos acá para trabajar con las instituciones y así lo seguiremos haciendo. El presidente electo Gustavo Petro ha manifestado que está de acuerdo en promover la industria del cannabis medicinal y enhorabuena, porque es lo que se necesita en Colombia. Creemos nosotros que pues es hora de seguir trabajando por Colombia, por seguir trabajando por este sueño, y estamos listos para trabajar con las instituciones en Colombia. Listos para trabajar en las instituciones en Colombia. La frase que nos deja Julián Wilches acá en Periodismo en Red. Julián, muchísimas gracias por hacer parte y de Hablemos en Red y poder visibilizar de algún modo esta parte del cannabis medicinal que se ve un poco marginada también, pero pues se aclaran muchos puntos para la gente del común. Muchísimas gracias, Julián. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, seguidores de Periodismo en Red, un gusto que nos hubieran acompañado el día de hoy aquí en la sección Hablemos en Red con unos grandes invitados de la empresa Clear Leads. Nos vemos en una próxima ocasión aquí y no olviden seguirnos en YouTube como Periodismo en Red y en nuestra red social como TikTok. Hasta una próxima ocasión.